Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a hablar vamos a tocar el punto de lo que es el cuerpo de Cristo, que es el eje, la médula del Evangelio, el cuerpo de Cristo. De donde proviene Cristo y quién es el verdadero Cristo. Ya dijimos que el Cristo de los concilios es el Cristo, el Hijo de María, pero el Cristo de las Escrituras es el Hijo de Dios. O sea, hay un Cristo verdadero y hay un Cristo falso. El Cristo verdadero proviene del cielo con un cuerpo celestial, y ese es el punto que vamos a estar tocando aquí con respecto a este versículo clave que desecha y destruye lo que se dice la Teotokos. O sea que María, Madre de Dios, dice que si Cristo es Dios y María es su madre, significa que María es la Madre de Dios. El punto es que si Cristo es el Hijo de Dios, María no puede ser su madre, porque son distintas categorías. Uno es Dios divino y María es criatura. ¿No? Es totalmente incompatible y es una falacia de falsa equivalencia o falso paralelismo. Entonces la Teotokos sabemos que es absolutamente falso, porque ellos quieren imponer la idea o la creencia de que Cristo tiene de la carne de María, ¿no? De la sustancia. Y al tener de la sustancia significa que Cristo en el cielo tiene de esa sustancia mariana. Por eso los católicos creen que María está dentro de la Trinidad, participando por medio de que le dio la carne a Cristo. Entonces eso ya lo tuvimos hablando de que, como dice la misma palabra, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces es imposible que haya algo de María, lo dice la misma profecía. No sé cómo no pueden entender algo tan básico que la misma profecía lo está diciendo. La Virgen concebirá. Cuando dice la Virgen concebirá, significa que la Virgen no le dio nada, porque para que la Virgen le dé algo, no tiene que ser virgen. Una madre porque es madre, porque no dejó de ser virgen. Pero esta madre es una madre particular, especial. ¿Por qué? Porque es virgen, una madre virgen. ¿Dónde se vio una madre virgen? Por eso el Señor dice, haré cosa nueva. Lo dice también el mismo profeta Isaías, haré cosa nueva, nacerá un pueblo en un día. Y esa cosa nueva es esto, precisamente, de que la Virgen concebirá. O sea, la misma profecía lo dice. Lo que pasa es que el idólatra no quiere reconocer que en Cristo no hay nada de la criatura. ¿Por qué? Porque quieren elevar a la criatura al nivel de Dios. Ese es lo que se llama doctrina de demonios. O sea, ¿cuál es la doctrina del demonio? Equiparar y poner al mismo nivel a la criatura con Dios. Esa es la doctrina de demonios. Es lo que quiso hacer Satanás. Haré mi trono en las alturas, me sentaré al lado del Altísimo, seré semejante al Altísimo, participaré de la reunión de los dioses, como dicen otras traducciones, aludiendo que él podía entrar en una relación pericorética, como se dice, en una interacción con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él quiere ser la cuarta persona que interactúa de una manera íntima, pero eso es imposible porque Satanás es creación. No, es imposible que pueda haber una relación pericorética, como se dice, una penetración, perdón, el uno con el otro. Son cosas misteriosas, digamos, en una relación sublime, sagrada, solemne, como es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa relación no hay nada de la creación. Por eso Satanás decía, me sentaré junto a las estrellas de Dios, haré mi trono. Vamos a buscarlo. Lo dicen las mismas escrituras en Isaías capítulo 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y está la doctrina del demonio, subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta es la doctrina del demonio. Por eso María, Madre de Dios, y la Teotoca es doctrina de demonios, porque es el mismo pensamiento de Satanás, porque al decir eso, que María le dio de la carne, eso significa que la criatura se eleva al nivel de Dios. Cuando dice me sentaré, subiré al cielo, cuando dice subiré al cielo, ¿cómo sube Satanás al cielo? Por medio de una carne terrenal, como es la carne de María. O sea, el diablo indirectamente quiere formar parte de esa relación pericorética donde interactúan, hay una interpenetración el uno con el otro, es una cosa misteriosa cómo se relacionan ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa reunión, en ese círculo donde está la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El punto que en esa relación solamente puede participar lo que es el sagrado y lo que es la deidad y lo que es el ser de Dios. La criatura no puede tener participación. Por eso dice que este querubín miraba desde abajo y miraba las alturas donde se reunía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo esa intimidad, esas conversaciones que tenían ellos, y él quería participar, pero no, ¿cómo hacía para participar? ¿Cómo hace el diablo para participar? ¿Cómo hace la criatura para participar de algo velado? La misma palabra lo dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Cualquier hombre dice, cualquier hombre que me vea, lo dice el mismo Dios, no vivirá. Por supuesto que Cristo al hacerse carne nos dio esa posibilidad de poder conocer a Dios. Es el puente el cual nosotros podemos tener contacto con Dios. Entonces, ¿vivirá el hombre si me viere? Por supuesto que no. Entonces la criatura no puede ver a Dios porque es criatura, es algo velado, es algo que, pero gracias a Cristo podemos tener una relación personal con Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Él quiere participar por medio de la creencia de la carne de María. Por eso dijimos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Cristo todo es deidad, todo es Dios. Está completamente lleno de Dios, no hay lugar para la criatura. Por eso la Teotocos es falso, totalmente. Y aparte es algo que no, ni cualquier persona que usted le pregunte estas cosas va a responder de forma natural, va a decir, no, eso es imposible, no se puede aceptar una cosa totalmente incompatible entre lo eterno y lo temporal. Entonces dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y eso es cuando se dice que María sigue siendo madre biológica de Cristo en el cielo. ¿Cómo es posible eso? Porque la relación que tuvo María con Cristo es la misma que va a tener en la eternidad. María es una criatura, María. Jesús siempre fue, con respecto a una relación de madre a hijo, de hijo a madre, una relación totalmente, se puede decir, insípida, digamos. No había esa, como nosotros podríamos tener con nuestra propia madre. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre, digamos. O sea, nosotros tenemos una unión con nuestros padres de una manera biológica. ¿Por qué? Porque somos terrenales. Cristo dijo, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Hay algo muy evidente que los idólatras o los que creen en la Teotocos, que no dejan de ser idólatras porque tienen... Pero en los cristianos tendría que haber se les puede dar un lugar, digamos, porque por fruto de la ignorancia, fruto del estudio, fruto de los malos maestros que adoptaron toda la doctrina católica y la repitieron como loro, agarraron los concilios creyendo que los concilios tienen palabra de Dios. Los concilios no tienen palabra de Dios, más bien tienen palabra del diablo, porque enseñan todas estas atrocidades. Lo mismo que dijo Satanás, pensó en su corazón, es lo que enseñan los concilios.
subiré al cielo. Tienen a María con Cristo, a María en el cielo la tienen. Por eso dice el mismo Satanás, subiré al cielo. ¿De qué manera puede subir Satanás al cielo? ¿O de qué manera la criatura puede subir al cielo? Por medio de darle la carne a Cristo. Si Cristo tiene la carne de la criatura, de María, la criatura puede subir al cielo. Entonces, ese es el punto del cuerpo, de la carne de Cristo, el misterio de los siglos. Por eso el Señor dijo, el que come mi carne, come verdadera comida. O sea, creer. Cuando yo creo que el cuerpo de Cristo no es de esta tierra, esa carne no es de esta tierra, que es una carne perfecta. No es que estamos negando la carne de Cristo, ni la humanidad de Cristo. Como se dice, son nestorianos, son docetistas, son monoficistas. No, Cristo tiene una carne, pero el punto es que esa carne es perfecta. Fue adaptado su cuerpo para vivir entre nosotros. Pero en Cristo no hay nada creado. Si hubiera algo creado en Cristo, Cristo no sería el Hijo de Dios. Sería un semidios, mitad criatura y mitad divino, como dijo Ramón, el cual, por supuesto, lo aplastó ayer a Néstor Díaz con su argumento. Néstor Díaz no tenía cómo zafar. ¿Por qué? Porque cree igual que los católicos Néstor Díaz. O sea, era una cosa... el Bloque, Pacheco y toda esta gente creen igual que los católicos. Yo lo dije hace tiempo, ya lo había dicho, que es el día que los católicos desafíen a Pacheco y al Bloque con respecto a la Teotocos, se terminó Pacheco, se terminó el Bloque, se terminó todo. ¿Por qué? Porque ellos creen lo mismo. Si le hizo la pregunta a Ferreira de que si María sigue siendo la madre de Cristo en el cielo, ¿qué tiene que responder Pacheco? ¿Por qué Pacheco no salió a hablar? Porque tiene que decir que sí. El punto es que, bueno, cuando discutió con Barragán no se inmoló ni por el Bloque ni por Pacheco, dijo que era el Hijo de Dios, por supuesto. En ese punto estuvo acertado y, digamos, salvó el pellejo. Porque si no le hubiera pasado igual que a Néstor Díaz. Néstor Díaz si reconocen ellos que como creen en la Teotocos, si reconocen que Cristo tiene de la carne de María, tienen que decir que María sigue siendo la madre allá en el cielo, como dicen ellos. Porque hay una relación biológica, es algo que no se puede romper, como nosotros con nuestros padres. La comparación por eso es una falacia de falsa equivalencia o falso paralelismo. Porque nosotros venimos de un espermatozoide y de un óvulo, lo cual Cristo no vino de eso. Cristo vino directamente del cielo, vino la persona entera, completa. Cuando usted dice yo vine, usted viene completo. No es que viene usted y al rato cae su carne, y al rato cae su espíritu y después cae su alma. No, cuando usted dice viene todo completo usted. O sea, digo yo estoy acá. Y yo estoy acá, no hay que mi alma anda por otro lado, mi espíritu anda comprando el almacén. Yo estoy acá completo, o sea, todo mi ser, por eso dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Cristo estuvo entre nosotros, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Él mismo, nunca dejó de tener su propio cuerpo. Porque si Cristo tuviera el cuerpo de una criatura, Cristo no sería el Hijo de Dios, sería un monstruo, sería un semidios, un dios mitológico, como pasaba en la antigüedad, donde bajaban los dioses, tenían relaciones con las mujeres y salían semidioses, Hércules y todo eso, todos esos personajes mitológicos, todos esos semidioses. Entonces, el punto es la carne de Cristo y cómo Satanás quiere estar en esa relación, en esa interacción íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago para meterme? Eso es imposible. Es imposible. Por eso dice subir al cielo. O sea, ese es el anhelo de la idolatría, o del idólatra, o de la criatura, o de Satanás, subir al cielo. ¿De qué manera subir al cielo? Por medio de hacer creer que Cristo tiene la carne de María. Entonces ahí está metido Satanás y dice, me metí. Porque esa carne que quiere hacer creer Satanás a la humanidad por medio del catolicismo y todas esas religiones falsas,
es por medio de la carne de María. Entonces, Satanás puede decir que Cristo tiene algo de la criatura. Por eso su doctrina, si nosotros lo podemos ver en la simbología, de lo que es la simbología satánica, que toda la simbología satánica es la mezcla donde en el bien hay mal y en el mal hay bien, que él une lo incompatible. Esa es la doctrina del diablo. Decir que Cristo tiene de la carne de María es precisamente eso, la doctrina del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Él no puede tener nada de la criatura. Si Él tuviera algo de la criatura, no sería Dios. Por eso, si usted analiza lo que piensa Satanás, es precisamente esto, la Theotokos, decir que en Dios hay de la criatura. Es como esos símbolos que hacen donde está todo negro y un punto blanco, y hay todo blanco y un punto negro. Esa es la doctrina de Satanás. Unir lo incompatible, unir lo que no se puede unir. Y algo que no se puede unir es lo terrenal con lo celestial. No hay manera, no hay manera que haya una unidad. Por eso es falso cuando se dice 100% Dios y 100% hombre. Tiene dos personas usted. Por eso ellos se burlan en su ignorancia, los católicos y toda esta gente de que nestorial y todas estas cosas que se inventan para hacerle tener miedo a la gente, decirle que son herejes, ¿no? Entonces, por medio de decir, vos sos nestoriano, vos sos monoficista, vos sos esto, vos sos aquello, entonces la gente se llena de miedo y dice, no, entonces tengo que creer como creen los católicos, que Jesucristo tiene la carne de María. Eso es absolutamente imposible. Imposible, porque precisamente esa es la doctrina de Satanás. Que en lo negro haya blanco y que en lo blanco haya negro. La misma, mirando ahí como el Cristo católico hace los mismos gestos que Baphomet, el símbolo del diablo. Entonces me llamó la atención y pude ver algunas cositas ahí, algunos detalles que explican que todo lo que es la cabra, el macho cabrío o esa cabra que simboliza a Satanás, todo lo que hay en ese símbolo o en esa imagen, todo es la incompatibilidad. O sea, lo alto con lo bajo, lo negro con lo blanco. Y en sus brazos está escrito el que tiene el poder de atar y de desatar. O sea, toda una. Y ahí vemos, todo en la figura de Baphomet se simplifica lo que es el catolicismo y lo que son las sectas. O sea, la mezcla entre lo bueno y lo malo y el poder de atar y de desatar. Eso es la doctrina del demonio, que la podemos ver en las escrituras. Dice, tú que decías en tu corazón subiría al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Por eso tienen a María sentada junto a Cristo en un trono. Todo eso está en el corazón de Satanás. Y todo eso es lo que enseña la oscuridad. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. A los lados del norte, perdón. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cómo se sienta Satanás? Por medio de la carne de María. O sea, todo eso está en la imaginación, por supuesto que no es cierto eso. Pero eso está tratado en la imaginación de Satanás, la cual ha transmitido ese virus, esa contaminación doctrinal, esa doctrina del mismo demonio al catolicismo romano y a todos los que creen en estas cosas. Por eso la iglesia de Cristo ha sido contaminada, por eso hay que desintoxicarla a la iglesia de toda esta falsa doctrina de que Cristo tiene algo creado. Si Cristo tuviera algo creado, Cristo no sería el Hijo de Dios y no hubiera podido salvar a nadie. Imagínense que si Dios demanda un círculo todo blanco, le dice, bueno, si vos me das un círculo todo blanco, está pagada la deuda. Entonces viene Cristo y se presenta, pero hay un círculo, hay un punto negro o un círculo negro. Ese círculo negro es la criatura. Entonces dice Dios, no puedo recibir eso. Toda la humanidad está condenada. Si Jesús tuviera de María sería ese círculo negro. ¿Por qué? Porque María es de la tierra. Al ser de la tierra está contaminada por el pecado. María es del mundo, o era del mundo. Porque dice que
por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Y dónde estaba María? ¿En Marte, en Júpiter? ¿Dónde estaba? María estaba en el mundo. María también tenía esa herencia de la raza caída. Entonces dice que este es el punto y la situación de la carne de Cristo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, la palabra, si vamos a analizar algunas palabras, habita, de katoikeo, ya lo habíamos hablado algo, que es alojarse permanentemente. O sea que habla de habitar, habla de algo que se aloja permanentemente, de algo permanente, algo establecido. ¿Qué es establecido? La plenitud de la deidad. O sea, Cristo es todo Dios. Por eso ya lo dijimos y hace tiempo lo vengo diciendo. Cristo es su cuerpo es el cuerpo de la deidad, es el cuerpo de Dios. Ellos piensan, por eso el católico enseña que el Cristo no tenía cuerpo. Cristo tenía cuerpo. ¿Por qué tenía cuerpo? Porque él tenía facciones, se lo podía ver, por eso Cristo mismo dijo, los ángeles siempre ven el rostro de mi Padre, decía, aludiendo que siempre lo miraban a él, porque Cristo es la imagen de Dios. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo tiene imagen, Cristo siempre tuvo rostro. No es como dicen los católicos, que Cristo era un espíritu puro. Por supuesto, Cristo siempre tuvo un cuerpo celestial. Se hizo débil, se hizo carne, se hizo frágil para habitar entre nosotros llenos de gracia y de verdad. Pero esas mismas facciones que tenía Cristo cuando caminó en esta tierra, y ahora se puede ver claramente con los ojos naturales, que tenía antes. ¿Por qué? Porque los mismos demonios lo pudieron reconocer. Porque los demonios lo vieron a Jesús caminando allí por Jerusalén, lo vieron por Israel, lo vieron por Samaria, y dijeron, pero este no es el Hijo de Dios. Y hablaban entre ellos, me parece que sí, es bastante parecido. Entonces se acercaron y lo vieron bien, y dijo, pues sabemos quién sos vos. Entonces Cristo, bueno, tú eres el santo, el Hijo del bendito, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Y dice que el Señor los expulsaba a las personas y no los dejaba hablar. ¿Por qué? Porque Cristo ya tenía cuerpo, un cuerpo celestial, como dice el mismo Pablo, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, cuerpos animales, etc. El punto es que él se despojó, se vació de sus atributos incomunicables y se hizo carne. No es que se hizo hombre, porque él es el hombre perfecto. Cristo no es, como dicen, habíamos hablado del 100% Dios y 100% hombre. O es como decir un hombre, hagámoslo al inverso, un hombre 100% hombre, sí, pero también es 100% Dios. No puede ser, o es Dios o es hombre, una de dos. Por eso Jesucristo se hizo llamar, o él mismo se hacía llamar, o él mismo se llamaba el Hijo del Hombre. Él es el hombre perfecto, aquel, cuando él dice el Hijo del Hombre, él está anunciando, está diciendo, está proclamando, está predicando que él es aquel que había sido prometido. Allí en 3.15 de Génesis, lo confirma Pablo allí en Gálatas 4.4, nacido de mujer. Ahí está hablando de que él es el Hijo del Hombre, aquel que iba a venir a salvar al mundo. O sea que iba a ser un hombre, no es que iba a bajar un marciano en un plato volador y iba a salvar el mundo. Él es el Hijo del Hombre, él iba a venir en una forma, como dice, en forma de esclavo, en forma de siervo, en forma de hombre, digamos, pero a semejanza de carne de pecado. No. Cuando habla de semejanza de carne de pecado, significa apartado de los pecadores, como dice el mismo Hebreos 7:26, apartado de los pecadores. O sea que él no tiene nada que ver con los pecadores, él no tiene nada que ver con María, no tiene nada que ver, mucho menos con José. Lo que pasa es que con José es más evidente, dice que José no lo tocó, entonces no hay espermatozoide. Entonces es más que evidente. ¿Y de qué manera María le va a dar la carne si no hay espermatozoide? Porque para que haya carne terrenal, como dicen que Cristo tiene carne de esta tierra, porque dice asumió carne, eso es absolutamente falso. Asumir es tomar algo de afuera y apropiárselo, ¿no?
como que Cristo se puso la carne de María. Usted sabe la locura de esta gente. De por sí ya un óvulo no puede producir carne, no puede producir una naturaleza, eso se pierde. Te imagínese que va el óvulo, cuando la mujer ovula, cuando María estaba ovulando, ¿qué es lo en que intercepta todo ese recorrido del óvulo? Un espermatozoide. Espermatozoide dice, acá estoy. Vengo a unirme contigo, óvulo, y bueno, entonces ya sabemos todo el proceso biológico, donde salen millones de espermatozoides y llegan algunos nomás, y entre esos solamente uno llega hasta el centro del óvulo, y ahí se produce, digamos, se puede decir, el engendramiento o la fecundación del óvulo. Escuché algo que me llamó la atención, que Ramos dijo que concebir es igual a fecundar. No tiene nada que ver. Fecundar es cuando el espermatozoide fecunda, o sea, la semilla cae en la tierra, digamos, fecunda, se une el espermatozoide con un óvulo, y ahí hay una fecundación, el engendramiento del padre, porque el que engendra es el padre, la madre es la que concibe. Concebir significa empezar a tener un hijo. O sea, María no engendró, como dicen los católicos, también dicen que el que engendra es el papá, el varón. La mujer concibe, o sea, empieza a tener un hijo. La mujer es la que ofrece el campo para que se desarrolle el niño, fruto de esa fecundación. Entonces, si va el óvulo y no encuentra un espermatozoide, ¿qué hace? El óvulo se pierde, ese óvulo no tiene rumbo. Ya sabemos, eso se pierde. La única manera que ese óvulo pueda tener una actividad y pueda salir un ser humano es que la intercepte el espermatozoide. Cuando intercepta el espermatozoide se produce la fecundación y ahí empieza toda la obra de, digamos, se puede decir, el engendramiento de un ser humano. Eso no existió, por eso dice la misma profecía, la Virgen concebirá. Al decir la Virgen concebirá significa que ¿dónde se vio que una Virgen conciba? Por eso el Señor dijo, señal os será dada. Cuando habla allí en el hebreo, ya lo dijimos varias veces, que eso significa una bandera, un monumento, una señal, la obra de alguien que demuestra su poder. Si la Virgen concebirá, significa que el que está, que lo que va a concebir la Virgen o el hijo que va a tener la Virgen no es de este mundo. Porque si es virgen no hay espermatozoide, si no hay espermatozoide el óvulo pasa de largo, el óvulo no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer el óvulo? Cuando dice que el Espíritu Santo la va a cubrir a María, significa que el Espíritu Santo está colocando al verbo allí en el útero de María para que el verbo, el logos, se desarrolle en su kenosis, en su despojamiento, en su vaciamiento, en su forma de siervo, de esclavo, de la, si se puede decir, la obediencia encarnada. Entonces, katoikeo es la palabra para habitar, o sea, en el cuerpo de Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, al no haber óvulo, no haber espermatozoide, significa que ese cuerpo no es de esta tierra. Y si María como dicen los católicos, María le hubiera dado el cuerpo, sería una persona normal, ya lo dijimos. Se lo preguntamos a la inteligencia artificial porque ellos tienen información de medicina y nos dicen que eso es absolutamente imposible. Pero ¿de qué manera? Si María le hubiera dado del óvulo, no sería Cristo, sería otra persona. Él se aportó la parte masculina. ¿Y qué es la parte masculina? O sea, la parte del hombre, el espermatozoide. Y si Dios aporta un espermatozoide, sería otra persona, no es Cristo. Supongamos en una hipótesis de locura idolátrica que Dios le da el espermatozoide, que no se sabe de dónde salió. ¿Quién es el padre? ¿De dónde salió ese espermatozoide? ¿De qué planeta vino? ¿De qué galaxia? ¿Cómo es? ¿Rubio, de ojos celeste, morocho? ¿Cómo es? ¿Cuál es el padre? ¿Dónde está el padre? María buscaría al padre, pero eso es lo que... María era
Otra cosa, que María era la esposa de José. Al ser la esposa de José y tener hijo con otro ser, hubiera sido adulterio. O sea, Cristo hubiera sido el hijo de un adulterio. Usted lo razona, no tiene pie ni cabeza la Teotocos. O sea que Dios sería adúltero, María sería adúltero, José sería el engañado. Todo esto es del demonio. Todo es del demonio, toda esa creencia de la Teotocos. Y Néstor Díaz está. Lo que pasa es que se hacen llamar hermanos. Ese es el punto. Pacheco, el Bloque, se hacen llamar hermanos y predican toda esta doctrina demoníaca. De decir que Jesús tenía de la carne de María. Entonces no hay ninguna posibilidad de que Cristo tenga algo de la criatura, porque ese es el pensamiento de Satanás. Decir que la criatura está en una relación pericoréstica, o sea, en una interacción o una interpenetración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una relación íntima en la Trinidad. Eso es lo que quiso. Ese es el sueño de Satanás. Siempre fue el sueño de Satanás. Ahora ya está condenado a Satanás porque se le descubrió que quería eso precisamente. Lo que hacen los católicos con María, con el cuerpo de Cristo, no es otra cosa que el sueño de Satanás, que se le truncó. El día que lo descubrieron a Satanás, que quería estar en esa relación, en esa interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él estar sentado ahí entre los tres, entre la deidad, y estar el diablo, Lucifer, el querubín grande y protector, el sello de la perfección, quería estar sentado ahí para dar su opinión y decir, bueno, no, creo que el universo tiene que formarse de esta manera, el hombre lo podemos hacer así. Él quería dar su opinión. Y es lo que hace el catolicismo con María, ¿no? Que la meten en todo, que no es otra cosa que el mismo Satanás haciendo todo, ¿no? Entonces dice, el catoiqueo que es habitar, que es residir, algo establecido, que mora, que vive, que se aloja permanentemente. O sea que es algo que es permanente, que nunca deja de estar. Lo que pasa es que tenemos que entender que Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea que el Cristo que nosotros vimos es el mismo de ayer, hoy y siempre. Simplemente que estaba en su kenosis, en su despojamiento, en su vaciamiento. Es como que él estaba... había renunciado a ser como Dios para hacerse obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la palabra katoikeo es establecerse en una morada, morar fijamente en un lugar. Establecerse en una morada, morar fijamente en ese lugar. En ningún momento en Cristo hubo lugar para la criatura. En todo momento el cuerpo de Cristo fue divino, es divino y será siempre divino, porque Él es eterno. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ellos dicen que Cristo era un espíritu y que cuando vino a la tierra, por eso dice el mismo Juan, el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Porque ellos creen que vino un espíritu del cielo y bueno, y María le tuvo que dar la cara. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera un óvulo puede darle la naturaleza? Ya dijimos, o sea, Cristo, para ello Cristo vino en forma de espermatozoide. Aparte sería otra persona. Si Cristo hubiera venido en esa locura idolátrica, blasfema, herética, es decir, que Cristo vino en un espermatozoide, en forma de espermatozoide, no sería Cristo, sería como la mitad de Cristo. Y si se une al óvulo de María, sería mitad divino y mitad humano. Por eso ellos dicen 100% Dios y 100% hombre. Tienen dos personas o un semidios. O es Dios o es hombre. No pueden ser las dos cosas mezcladas. Cristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. No tiene nada de la criatura. Si tuviera de la criatura, si es como dicen ellos, de que Dios le dio el espermatozoide de una manera que ellos no lo dicen abiertamente, porque es una aberración, es una abominación, una herejía total. Pero no pueden explicar cómo María le dio la naturaleza,
Porque la mujer no engendra, el que engendra es el varón. Y si Dios es el que tiene que engendrar, Dios le tiene que dar el espermatozoide. Si Dios le da el espermatozoide, no es Cristo, es otra persona. Es un monstruo el que nace ahí. Con la parte masculina de Dios y la parte femenina de una criatura. Ustedes saben qué sale. Como salían antiguamente en esos dioses donde hay bestias, hay mezclado las bestias con los seres humanos, los dioses con las criaturas, y salían todos esos monstruos, o todos esos semidioses que eran hombres, parecían normales. Por eso Pacheco dice que Cristo era un hombre común y corriente como nosotros. Esa es la locura de Pacheco, está enfermo doctrinalmente Pacheco. No entiende, no comprende, es un enano espiritual, un enano doctrinal, que no puede entrar en estas discusiones porque no sabe nada, porque él mismo lo dice, no me voy a meter en eso, no voy a estudiar, porque si él estudia, se va a dar cuenta que no vale nada, digamos. Se da cuenta que está en la nada misma y a él no le conviene. Es como que, ya hablamos, la persona que no quiere reconocer y está en la estupidez humana, no quiere averiguar, no quiere investigar, no quiere. Por eso ellos niegan la sola escritura, tienen que ir a los concilios, porque si ellos van a la sola escritura, se van a dar cuenta que están en un mundo de fantasía, en un mundo que se han prefabricado ellos mismos, de creerse los reyes, de que tienen la verdad, pero cuando se les dice, bueno, si vos decís que tenés la verdad, vamos a la verdad, a ver qué dice la verdad, si vos realmente tenés la verdad, pero no quieren ir. ¿Por qué no quieren ir? Porque se van a dar cuenta que están en un mundo de fantasía. ¿Qué pasa? Que si Pacheco va a las escrituras o al Arcol o cualquiera de esta gente, Plasencia, cualquiera, de Díaz, cualquiera, van a las escrituras, se dan cuenta que son unos enanos doctrinales, se dan cuenta que están en la nada, que están totalmente equivocados y tienen que hacer como Pablo. Lo que pasa, Pablo tuvo lo que tenía que tener para decir lo tengo todo por basura, por el conocimiento de Cristo. Es lo mismo que tiene que ser esta gente. Tenerlo todo por basura, por el conocimiento de Cristo. Si ellos agarran los concilios, lo hacen así, lo tiran a la basura, van a conocer al verdadero Cristo, al Cristo de las Escrituras, al Cristo que dice Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Dios. Te imagínese, es que Satanás, esa es la doctrina de Satanás, que en Cristo hay de María. Es el círculo blanco con el punto negro. Esa es la doctrina de Satanás. Entonces, katoikeo significa morar de la totalidad de los atributos y poderes de la deidad en Cristo. O sea que mora la totalidad de los atributos y poder de la deidad en Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que, como hicimos el ejemplo del círculo blanco, que ese círculo blanco es todo blanco. Nosotros seguimos el punto negro. Usted observe, Dios dice, bueno, quiero un círculo blanco para que se pueda salvar la humanidad. La única manera que se pueda pagar la deuda de la humanidad es que alguien me dé un círculo blanco. Por eso Pedro dice, Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el círculo blanco que demanda Dios. Lo que dice el diablo, que ese círculo blanco tiene un punto negro y que con eso se puede pagar la deuda. Ese punto negro es María, o la criatura. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo, cuando está en la deidad, está María también. Al estar María está la humanidad también. Hablando de que Dios no tiene nada de la criatura. El punto es que, ¿por qué Dios no tiene nada de la criatura? Porque si Dios tuviera, o Cristo tuviera algo de la criatura, no sería Dios. Sería un semidios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada creado. ¿Por qué? Porque Él es Dios, precisamente. Porque Él es Dios. Todo lo creado está fuera de Dios. Y todo lo increado está en Dios. Por eso dice, Él mora, o sea, el katoikeo significa el morar de la totalidad de los atributos y poderes de la deidad en Cristo. Bueno, acá tenemos algunos versículos: morar, vivir en, residir en Él.
O sea, en mí, por ejemplo, en mi cuerpo, ¿qué habita? Toda la naturaleza terrenal. En mí. No hay manera de que yo tenga otra naturaleza, digamos, porque nací en la tierra, soy de la tierra, fui sacado de la tierra. Y Cristo es como la contraparte de lo que es la criatura. Su origen es celestial, el de Cristo. No es terrenal, no tiene nada. Porque Cristo vino completo del cielo. Entonces, se puede desprender la palabra katoikeo es alojar, como un refugio o enramada, un cobijo. O sea que en el cuerpo de Cristo está contenida toda la plenitud de la deidad. Observen lo tremendo que es esto. Dice que es alojar. O sea, ¿qué es lo que aloja? La plenitud de la deidad. O sea, Dios, todo lo que es Dios, habita corporalmente en Cristo. Dice acción de instalarse en un lugar bajo techado, originalmente asociado a los campamentos militares y tropas. Esto es lo que etimológicamente significa la palabra. O sea que el poder de Dios, los atributos de Dios, se refugian, se puede decir, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué lugar hay para María? O sea, en la relación allí entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está el cuerpo de Cristo. Está el cuerpo de Cristo. Porque como dijimos, ya habíamos hablado corporalmente, somáticos, habíamos hablado que el cuerpo es lo que nos identifica con los demás. Usted imagínese que yo soy alma y espíritu, nadie me reconoce, andaría vagando por ahí, nadie me ve. ¿Por qué? Porque no tengo cuerpo. Entonces el cuerpo es lo que lo diferencia, nos diferencia y nos identifica. Otra permanente, el que se queda. Bueno, habíamos hablado que alojar significa refugio físico o lugar bajo techo. Alojar significa también proporcionar a alguien una habitación o lugar donde instalarse. Es una estructura física o lugar donde uno se resguarda. Todo eso significa alojar, que es katoikeo, que es donde se aloja, donde vive, donde mora, donde se establece todos los atributos y el poder de Dios. ¿Qué lugar hay para la criatura? No hay ningún lugar. Otra palabra que se desprende es permanente. ¿Por qué se aloja permanentemente? Como habíamos dicho anteriormente, alojarse permanentemente. Permanente es el que se queda hasta el final o que dura por completo, que se mantiene sin cambios o interrupciones a través del tiempo, que permanece sin cambios. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo estaba en la tierra, era el cuerpo de Él. Por eso, como dice en 20:28, que fuimos comprados por su preciosa sangre. Esa sangre, que es la sangre de Dios, al ser la sangre de Dios, es el cuerpo de Dios. Nosotros fuimos salvados por Dios, no por un hombre, como dice Pacheco, Bloch y todos los católicos. O por un semidios, mitad Dios y mitad hombre. O 100% Dios o 100% hombre. Eso no existe. Cristo era 100% Dios. Se hizo carne, se hizo frágil, se hizo como nosotros para poder salvarnos. Ellos dicen que no puede ser si no se hace humano como nosotros. Si hubiera sido un hombre como nosotros, estaríamos todos condenados. Te imagínese, es el círculo blanco con puntitos negros. Por más que sea el puntito, Dios lo va a ver al puntito negro. ¿Usted cree que Dios puede ser burlado? Dios no puede ser burlado, lo dice la misma palabra, Dios no puede ser burlado. Usted, como dicen los católicos, tiene que, como dicen 2:14, que Él participó de carne y de sangre. Él participó como un extranjero, como un forastero, no es que era de esta tierra. Si Él hubiera sido de esta tierra, no habría salvación para nadie, porque un hombre no puede salvar al hombre, la criatura no puede salvar a la criatura, lo dice la misma profecía. Yo mismo os salvaré. O sea, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. Yo mismo os salvaré. Dios nos salvó a nosotros. Nos salvó por medio. Dice que Él enviando, introduciendo al Hijo, al primogénito en el mundo, mandó a los ángeles que le adoren. O sea, Cristo
Cristo, su cuerpo, es el mismo cuerpo el de siempre. Él no adoptó, no tomó humanidad terrenal. Porque Él es se puede decir el humano perfecto, el hombre perfecto, el hombre, aquel que iba a venir, aquel que fue prometido desde los siglos. Entonces, en Él dice que se mantiene sin cambios o interrupciones. Sin cambios o interrupciones. O sea que no hubo una interrupción que de repente Cristo estaba ahí y de repente se vistió con la carne de María. Eso lo dice la misma palabra. En Él habita. En Él habita. O sea, en Él habita significa que siempre, 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 siempre Él fue divino. Es divino y será siempre divino porque Él es Dios. No hay ningún cambio en Él. Por eso dice la misma profecía, lo dice, la Virgen concebirá. Al decir que la Virgen concebirá quiere decir que no hay participación de la criatura. ¿Cómo no se entiende algo tan sencillo? Pero los concilios han contaminado toda la doctrina cristiana. Por eso la Iglesia se tiene que sacudir de todas estas herejías. Y sacudirse y desechar a estos falsos maestros que enseñan que hay que ir a los concilios. Dice Pacheco, nosotros no estamos en el vacío. Precisamente estás en el vacío. Si estás en los concilios, estás en el vacío. ¿Qué manera no estoy en el vacío? Yendo a los verdaderos maestros, que son Pablo, que son Juan, que son Pedro, que es Jesucristo, los profetas. A ellos tenemos que ir. No estamos en el vacío, precisamente estamos en la roca. Los que están en el vacío son ellos, que creen que en Cristo hay carne de María. Cuando Pacheco me hizo el video me dijo, aunque no te guste, María es madre de Dios. Usted sabe la locura de esta gente. Está contradiciendo. ¿Por qué? Porque no leen ni la Biblia, ni estudian, no quieren estudiar para no encontrarse con la verdad. Si ellos leyeran, estudiaran, memorizaran y analizaran las escrituras, se darían cuenta que están en la nada misma. Pacheco está en el vacío, él dice, ¿no? Precisamente es eso, estar en los concilios es estar en el vacío, porque ellos enseñan doctrina falsa. ¿Por qué? Porque enseñan que María es la madre. Al decir que María es la madre es estar en el vacío. Entonces, la palabra permanente que no tiene limitación de tiempo, ni antes ni después, o sea, siempre habitó corporalmente la plenitud de la deidad en Cristo. Siempre, 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 siempre. El que tocó Juan, como dice, nosotros tocamos, nosotros palpamos al Verbo, lo contemplamos, es el mismo que estaba en el cielo. Simplemente que se anonadó, se redujo, digamos, a siervo, a esclavo, se hizo carne, se hizo frágil. Pero no se hizo hombre como dicen ellos, porque Él es el hombre. Si Dios dice que hizo a Adán a imagen y semejanza, significa que Él es el hombre, Él es el modelo, Él es el original. Nosotros somos la copia simplemente. ¿Cómo el original va a tomar de la copia? Ya lo dijimos, es un documento que usted lo tiene todo a color y se hace una fotocopia. La fotocopia somos nosotros. ¿Qué le puede tomar el original a la fotocopia? Nada. Nada. Porque el original está a colores. Y la fotocopia en blanco y negro. Nosotros estamos blanco y negro. María está blanco y negro o estaba blanco y negro. Y Jesús es el a colores. Jesús es el original. Jesús es el documento de Dios. Es el testimonio de que Dios existe. ¿Cómo Él va a tomar algo de María? María, ¿qué le puede aportar a la humanidad? En el sentido del testimonio. Porque el que descendió del cielo, por eso Cristo dijo, yo he venido a dar testimonio de que Dios existe. Yo les vengo a decir, Dios existe, porque es mi Padre. Yo tengo comunión con Él, yo hablo con Él, y yo sé que Dios existe porque Él es mi Padre. Y al ser Él mi Padre, Él también tiene esa divinidad, esos mismos atributos. Son tres personas divinas en un ser Dios. Por eso le dijo bien a los israelitas, hacen bien ustedes porque Dios es uno. Oye, oh Israel, Dios es uno. Entonces, residir significa quedarse sentado en un sitio de forma fija. Estamos hablando de la palabra katoikeo, que significa habitar, que es residir. Si se van desprendiendo las palabras
Residir es quedarse sentado en un sitio de forma fija. O sea, la plenitud de la deidad, de Dios, que habita corporalmente en Cristo, es como alguien que está sentado desde siempre, que siempre estuvo en el mismo lugar. O sea, los atributos y el poder de Dios siempre estuvieron en Cristo. Simplemente que cuando estuvo en la tierra no usó, él renunció, digamos, a utilizarlo. ¿Para qué? Para hacerse a semejanza de pecado y poder salvarnos. Y ellos dicen, como dicen, no, se tiene que hacer como nosotros. Si se hubiera hecho con nosotros no había salvación para nadie. ¿Por qué? Porque tiene que ser un hombre perfecto. Pasa que el hombre perfecto estaba en el cielo, tenía que descender a la tierra. El hombre perfecto. Por eso Pablo dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, el perfecto, Jesucristo, hombre. Él es el hombre perfecto que nos puede conectar con Dios. Entonces ellos dicen, bueno, tiene que ser como nosotros. Entonces, si fuera como nosotros, todavía estaría en el Hades, Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, el hombre peca. Usted puede ser muy buena persona, yo puedo ser muy buena persona, pero en el día tener un mal pensamiento y listo, se terminó todo. Se terminó todo. Entonces dice que eso es imposible, que Dios, eso dice que como que Dios es imposible, que Dios no sabe. Si Él mismo se hizo carne, Él mismo se hizo débil, Él mismo, digamos, se hizo frágil, como nosotros, podía llorar, podía reír, podía cansarse, podía tener sed, hambre, etc. Todo lo que un ser humano puede pasar. Se hizo así, Cristo se hizo frágil, se hizo carne, y habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad. Pero el que estaba entre nosotros, por eso y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa? ¿Cómo Dios con nosotros? Sí, Dios con nosotros. Si tuviera parte de María esa profesión, no podría decir Dios con nosotros, Emmanuel. No se podría decir, porque Dios no tiene nada de la criatura. Si Dios tuviera algo de la criatura, jamás se podría decir Dios con nosotros, porque ese ya no es Dios. Es un semidios, ¿sí? Puede decir un semidios entre nosotros, sí, ahí sí podemos decir un semidios entre nosotros, porque es un semidios. Si tiene de María, es un semidios. Pero si no tiene nada de María y todo es Dios y habita en él corporalmente toda la plenitud de la deidad, sí es Dios, es Emmanuel. Si lo está diciendo la misma profecía, os daré señal. La Virgen concebirá un hijo, os daré un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa? Que el que va a nacer es Dios. Y al nacer Dios, María no puede ser la madre. Por eso en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿qué nació de María? Nació el verbo que se hizo carne. Cuando dice se hizo carne, quiere decir que se anonadó, se vació, se despojó de sus atributos incomunicables, porque si no se despojaba, si no se hacía carne, era imposible que pudiera venir al vientre de María. Entonces, la otra palabra es residir. Estamos hablando de la palabra habitar, katoikeo. Residir, quedarse sentado en un sitio, como ya me has dicho, de forma fija, descansar en un lugar. ¿Dónde descansa toda la plenitud de la deidad? En el cuerpo de Cristo. ¿Cómo que tiene la carne de María? ¿Cómo toda la plenitud de la deidad puede descansar en la carne de María? Toda la plenitud de la deidad, todo Dios puede descansar en la carne de María. Es imposible. Es imposible. Dios mueve un dedo y se derrite María como una cera. Como que la carne de María fuera divina. Residir evoca la postura física de estar asentado permanentemente. Residir es depositado en el fondo después de un proceso. Es algo, en los atributos y el poder de Dios descansan en el cuerpo de Cristo. Descansan en el cuerpo de Cristo. Usted va a observar, ¿por qué descansa en el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Dios. Es la imagen de Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese cuerpo es el misterio de los siglos. Por eso los judíos se sorprendieron cuando Cristo le dijo: el que come mi carne come verdadera comida.
O sea que el que ve en mí a Dios realmente está en la gloria. Si puede creer en mí, por eso el Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Por eso el joven rico le dijo, maestro bueno, y Jesús lo quedó mirando, dice que lo miró y lo amó. Y le dijo, pero Dios es bueno, entonces estás considerando que yo soy Dios. Precisamente. O sea, el joven rico estaba creyendo, lo que pasa es que tuvo un problema ahí con ese pecado Era bastante bravo, te imagínese. Viene Dios, usted cree en Dios, pero tenía esa debilidad, ¿no? No era tan fácil tampoco dejar todo. Por ahí Dios demostró, Jesucristo demostró que la criatura se puede creer, pero somos frágiles, usted imagínese, tiene que dejar casa, tiene que dejar su familia, vender todo, vivir en la calle. Pero Cristo no dijo que estaba condenado y nada por el estilo. Simplemente que él no pudo llegar a ese punto. O sea que si nosotros lo vemos, dice que él cumplió todos los mandamientos. Entonces que era un especie de otro Cristo. Pero Cristo demostró que Cristo hay uno solo. Que el único que podía hacer eso era Cristo. Por eso Cristo dijo, si me querés seguir, mirá que no tenés que cargar tu cruz, seguirme y no tenés dónde recostar tu cabeza. Entonces, un hombre, un tremendo hombre como era el joven rico, como se dice, porque él dice que cumplía todos los mandamientos. Entonces era una persona que viene y le dice a Dios, Dios cumplo todos los mandamientos, y Dios lo queda mirando, diciendo, la verdad es sorprendente, ¿no? Entonces Cristo le subió la vara para mostrar que Cristo hay uno solo, que el único que puede hacer eso que le demandó el joven rico solamente es Cristo, por eso Él es nuestro Salvador. No es que el joven rico se fue al infierno, ni que fue condenado, ni nada. Simplemente Cristo lo hizo para demostrar que Él es Dios. Que Él es el único que puede cumplir con toda la demanda de Dios. El joven rico tenía una gran altura, digamos, porque había que hacer la voluntad, o sea, cumplir los 10 mandamientos sin el Espíritu Santo, sin iglesia, sin pastor, sin Biblia, sin nada, y sin embargo Él cumplía, dice, todos los mandamientos. Pero una cosa te falta, dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Si hacía eso era otro Cristo, digo. Pero como Cristo hay uno solo y nosotros somos criaturas, podemos ser una tremenda persona, pero nunca vamos a ser otros Cristos porque somos de esta tierra. Si Cristo hubiera tenido eso en Él, porque si dicen que tenía la carne de María, Cristo hubiera tenido lo que tenía el joven rico. Esa tendencia o esos temores de la carne. Porque el joven rico es, tengo casa, tengo comida caliente, tengo todas las comodidades, y si dejo todo eso, como Cristo me voy a vivir, digamos, que él andaba, dice que no tenía dónde recostar su cabeza, o sea, si lo agarraba, donde lo agarraba la noche, Cristo ahí estaba, dormía bajo un árbol, en una barca, dice que dormían en la barca mientras cruzaban el mar de Galilea o algún lugar, él dice que dormía. O sea que esa era la vida de Cristo. ¿Qué quiso demostrar de Cristo? Que Cristo hay uno solo. Que el único que puede hacer eso es Cristo. Hasta los discípulos seguramente se irían a sus casas, estarían con sus esposas, con sus hijos. Y Cristo, algunos lo acompañaban, calculo, algunos por turno. Por ahí se quedaban 4 un día, 4 se quedaban otra noche, 4 se quedaban otra noche y lo acompañaban siempre a Cristo. Pero el único que podía estar constantemente haciendo la voluntad de Dios es Cristo. Entonces, en Él habita corporalmente, reside. Si nosotros vamos a habitar, la palabra habitar, si vamos a la etimología del latín, habere, es tener repetidamente o tener de forma habitual en un lugar. Estar siempre en el mismo lugar. Tener ocupado un lugar habitualmente, posesión constante del espacio. Posesión constante del espacio. ¿Qué quiere decir? Que él siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Al nunca dejar de ser Dios, María no tiene ninguna participación. Eso es lo que se tiene que entender. Que María, como se dice, fue un vientre de alquiler,
o una incubadora andante, una incubadora móvil, una paridora, la paridora del Hijo de Dios, precisamente porque es el Hijo de Dios, no puede ser la madre sustancial. Entonces, habitar es permanencia física y funcional. Siempre fue Dios. Es y será Dios, siempre Cristo. Nunca dejó de ser Dios. Si él hubiera tenido algo de María, hubiera dejado de ser Dios. Y se hubiera roto todo lo que es. Se hubiera venido el universo abajo, hubiera desaparecido todo. Te imaginas si Cristo hubiera tenido de María, desaparecería el universo. Morar, la palabra morar es detenerse, tardar o entretenerse en un lugar que se demora, detener el tiempo en él, estancia más íntima y pausada, eso es morar, o morada, el lugar donde uno se detiene a vivir, la plenitud que habita corporalmente en Cristo, toda la deidad y el poder viven en Cristo, o viven y vivirán siempre. O sea, que eso siempre es algo inherente, es como mi naturaleza terrenal, es algo inherente a mí, es algo que yo es mi origen y siempre voy a ser terrenal. Siempre voy a ser terrenal, porque es mi naturaleza humana. Pero Cristo tiene una naturaleza divina o una naturaleza celestial, y Él nunca pudo o no puede tener otra naturaleza que no sea la naturaleza celestial. Por eso de las dos naturalezas, Cristo tiene una naturaleza divina, solo que se hizo a semejanza de carne de pecado, se hizo carne, pero Él es el mismo. Cristo es el mismo. Por eso no puede tener nada de María, porque Él es el mismo. Porque Él es antes de María. Él es antes del óvulo de María. Si una persona es antes del óvulo, si una persona nació antes que lo que se dice su madre, significa que no es su madre. Si usted nació antes que su madre no es su madre. Porque nació antes que su madre. Para que su madre sea su madre, usted tiene que nacer de su madre y después que su madre. Si usted es antes que su madre, lo que se dice su madre no es su madre. Sustancial. Entonces, vamos a la palabra corporalmente, que es somatikos, que es corporalmente o físicamente, corporalmente en forma humana. O sea, lo que nosotros estábamos viendo a Dios. O sea, las personas que lo vieron a Cristo caminar por Galilea, por Jerusalén, estaban viendo a Dios. No estaban viendo al Hijo de María. Aunque la gente decía, no es este el Hijo de María, el hijo del carpintero, y sus hermanos no están con nosotros. Ellos veían un hombre, pero realmente el que estaba ahí era Dios. Por eso dice la misma profecía, y le llamarás y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién estaba entre nosotros? Dios, no el Hijo de María. Porque María para que sea el Hijo de María tenía que ser el espermatozoide de José y el óvulo de María. Ahí sí era el Hijo de María y de José. Al no haber espermatozoide no hay óvulo, al no haber óvulo no es la madre. Simplemente es el cumplimiento de la profecía de que señal os será dada, una virgen concebirá, una virgen comenzará a tener un hijo. Si es virgen, ¿cómo comenzará a tener un hijo si es virgen? Ahí está. ¿Por qué la Virgen concebirá? ¿Por qué la Virgen comenzará a tener un hijo? Porque eso es una contradicción, eso es algo imposible. ¿Por qué? Porque no hay espermatozoide. Si dice que es virgen, no hay espermatozoide. Al no haber espermatozoide no puede concebir. Y si hay un hijo, significa que es una obra del Espíritu Santo. Dice, y después da la respuesta. En la misma profecía, ahí en 7:14 está todo. Y después da la respuesta. Y llamará su nombre Emmanuel. Porque dice,
como la Virgen va a tener la Virgen va a concebir, usted agarra a una chica, ¿no? Y es virgen, y dice, ella va a empezar a tener un bebé, pero ¿de qué manera si es virgen? ¿De qué manera? Si es virgen la chica, no tiene contacto con varón. Es lo que le pasó a María. La Virgen concebirá, o sea, empezará a tener un hijo, pero ¿de qué manera? Es algo que no le entra en la cabeza a nadie. Ni científicamente, lógicamente, naturalmente, es imposible. Entonces, dice, os daré señal, la Virgen concebirá y tendrá un hijo, el cual les pondrá por nombre Emmanuel. Y esta es la respuesta, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que esa chica, esa joven o María simplemente era el lugar o el canal para que se cumpla la profecía del que estaba viniendo a la tierra. No era un hombre terrenal, no era un verdadero hombre, sino que era el hombre verdadero, el perfecto, el original, el sin pecado, el sin mancha. Por eso Él es sin pecado, porque es del cielo. Porque si vendría del espermatozoide de José, José le hubiera transmitido todo lo terrenal, no sería Dios. O sea, Dios no puede venir de la tierra, Dios viene del cielo. Entonces, habita corporalmente, dice somáticos, relacionado o relativo al cuerpo físico de alguien. Está relacionado al cuerpo. Por eso estamos hablando del cuerpo. Soma, bueno, ya sabemos que soma es cuerpo, como un todo completo, esclavo, corporal, cuerpo, persona, cuerpo de hombre, es el instrumento de la vida. El cuerpo es donde nosotros nos identificamos y nos comunicamos. Si no tuviéramos cuerpo, la gente no nos podría reconocer. Entonces dice, se identifica a la persona con su cuerpo. Hay algunos ejemplos. En Hechos 9:37 y 13:36, creo que habla de la muerte. Si no es la muerte de Dorcas, vamos a 13:36. Solamente es a manera de ilustración. 13:36. 13:36 dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Acá estamos viendo, bueno, que David vio corrupción. Dice que fue enterrado con sus padres. Está hablando de un cadáver. Está hablando de un cadáver, que la manera para identificar a alguien era por medio de su cuerpo, ¿no es cierto? Pero hay un detalle también que dice que vio corrupción, que David vio corrupción. Si Jesús no vio corrupción, como lo dice la misma palabra, no dejarás que tu santo vea corrupción. Cristo no vio corrupción, Cristo no pecó, su cuerpo no se agusanó, digamos, en los 3 días que él estuvo, que su cuerpo estuvo allí en la tumba, no se agusanó, no se echó a perder. ¿Por qué? Porque su cuerpo habita, o sea, no hay pecado. Al no haber pecado no hay corrupción. Que dice que David vio corrupción. Y cuando dicen que Jesús es descendiente de David según la carne, el punto es que eso es imposible, porque según la carne está diciendo que él es políticamente hijo de David, pero no es sustancial de David. ¿Por qué? Porque David vio corrupción y Cristo no vio corrupción. Es como nacido de mujer. Si todas las mujeres paren hombres pecadores, Cristo tendría que ser pecador, y el Cristo no ser pecador significa que no es hijo sustancial de mujer, Cristo. Entonces, para volver al punto del cuerpo, soma
que es el instrumento de la vida. El cuerpo no es el hombre, ya sabemos, porque él mismo puede existir aparte de su cuerpo, pero el cuerpo no se identifica. O sea, nosotros morimos, pero nuestra alma y nuestro espíritu sigue existiendo. Morimos para los hombres, estamos vivos para Dios, digamos, vamos a un lugar de descanso hasta el día de la resurrección, pero el cuerpo es lo que nos identifica. Dios nos puede conocer, Dios nos sabe quiénes somos, pero los hombres no. Una vez que morimos desaparecemos, como se dice, está desaparecido o está muerto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no nos pueden ver, porque antes nos podían ver gracias a que estábamos en nuestro cuerpo. Dice, el cuerpo es una parte esencial del hombre y por ello los redimidos no quedan perfeccionados hasta la resurrección. Bueno, esos son detalles, si no podemos... Hay versículos, Hebreos 11:40, 2 Corintios 12, 2 y 3. Ninguna persona estará en su estado final sin su cuerpo. Esta es otra parte que habla del cuerpo, del soma, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es incorruptible. Dice que el cuerpo de David sufrió corrupción, o sea que el cuerpo de él se hizo polvo. En cambio del cuerpo de Cristo no. ¿Por qué? Porque él habita corporalmente la plenitud de Dios. ¿Por qué el cuerpo de Cristo no vio corrupción? Porque Cristo no cometió pecado. Al no cometer pecado, él es Dios. Al no cometer pecado, Cristo significa que no tiene nada de María. ¿Por qué? Porque María pensaba en las cosas de la tierra y Cristo era celestial. Entonces, pasamos para ir terminando, a la palabra plenitud, que es pleroma, que es rellenar o terminar algo terminado. Plenitud es lo que llena como algo completo, como un vaso lleno de agua que no hay lugar para el aire. Supongamos que la plenitud de Dios es agua en un vaso. Los atributos, el poder de Dios es el agua y el vaso es el cuerpo. Y en él habita, hay agua. Al haber agua no hay lugar para aire. María vendría a ser el aire. O nosotros, la criatura, vendríamos a ser el aire. Como ese vaso está lleno de agua, no hay lugar para la criatura. No hay, hay ausencia de aire en ese vaso lleno de agua. En el cuerpo de Cristo dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo vino a la tierra, era como el vaso de agua lleno. No hay lugar para la criatura. Como el vaso de agua no hay lugar para nada de aire, así tampoco cuando Cristo vino a la tierra y fue colocado por el Espíritu Santo allí en el útero de María, era como un vaso lleno. María no le podía dar nada. ¿Por qué? Porque María era como el aire que no puede entrar en ese vaso de agua. En ese vaso de agua está todo lleno de agua y no tiene aire. Para que lo podamos entender, por supuesto. La plenitud, que es pleroma, significa abundancia, lleno, pleno, aquello de lo cual está lleno. Contenido, lo que llena algo. Plenitud total, la cantidad total de algo. Fin, cumplimiento. Plenitud, si nosotros vamos a la etimología, es plenitudo, del latín, que significa cualidad de estar totalmente lleno. Por eso dijimos que Cristo no puede tener nada de María, porque Cristo está completamente lleno de los atributos, o del atributo, o de los atributos, ¿sí? Y del poder de Dios. O sea que todo es Dios, todo el cuerpo de Cristo es Dios. Digamos, todo, no hay nada de la criatura. Por eso Dios pudo aceptar ese sacrificio. Dios pudo aceptar ese cuerpo, esa sangre, ese sacrificio, esa obra. ¿Por qué? Porque era perfecto. Como dice entonces 5 de Éxodo, un cordero sin defecto. Lo dice Pedro. Sin mancha ni contaminación. Es algo que era todo Dios.
Cristo. El cuerpo de Cristo era todo Dios, todos los sin mancha, no hay mancha, no hay mancha. Y lo que quiere hacer el diablo es todo lo contrario, que eso blanco tenga una mancha negra, porque es lo que propone el diablo, que en lo blanco hay negro y en lo negro hay blanco. Como que Dios tiene de la criatura y la criatura tiene de Dios. Esa es la propuesta del diablo. Plenitud, que es cualidad de estar totalmente lleno. Plenus significa lleno, entero o completo. Alcanzar el estado máximo de desarrollo y perfección de algo. O sea que el cuerpo de Cristo era perfecto en lo que es la deidad de estar completamente lleno. No hay lugar para la criatura, no hay lugar para la oscuridad. Por eso decía que en él estaba, no había tinieblas en él. No había tinieblas en él. Al no haber tinieblas en él, significa que su cuerpo estaba libre de cualquier contaminación de la criatura. Por eso Jesús no puede tener de la carne de María. No puede tener. María fue un instrumento, como ya lo dijimos, fue un instrumento llamado por Dios para cumplir la profecía, para que se cumpla. Y María, con el solo hecho de haber portado 9 meses al Hijo de Dios, le basta y le sobra, no quiere más nada. Por eso ella dijo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. No dijo, todas las generaciones me van a llamar madre de Dios. Dijo, todas las generaciones me van a llamar bienaventurada. Qué suerte tuviste, afortunada. Tuviste al Hijo de Dios en tu vientre. Y ella es toda la gloria de María. Haber portado al Hijo de Dios y nada más. Ella nunca dijo que era la madre de Dios. Eso es algo que se lo inventaron los concilios y se lo inventó el diablo para toda esta situación. Punto culminante o de mayor vigor. Eso es lo que significa plenitud. Si vamos a la etimología en el latín, plenitudo, plenus, es lleno, entero o completo. Entonces, este es el punto de la situación con el cuerpo de Cristo. ¿Se puede hablar más? O solamente hicimos como una introducción de lo que es el cuerpo de Cristo. Cristo es el maná. Cristo es el maná, y ya lo podemos hacer en el próximo video, de que Cristo es el maná que descendió del cielo. Al ser Cristo el maná que descendió del cielo, significa que todo Cristo es divino. El cuerpo de Cristo es totalmente divino. No tiene nada de la criatura. Y vamos a hablar de lo que es la carne gloriosa de Cristo. Cristo siempre fue el mismo, ayer, hoy y por siempre. La carne de Cristo es gloriosa, no es glorificada, como dicen ellos. Porque ellos dicen que después de resucitado, Cristo tuvo una carne glorificada. O sea que antes no era, lo dijo Ramos también, por supuesto que sabemos que Ramos aplastó el bloque, destruyó el bloque, Ramos, pero sabemos que cree en doctrina católica, y cree en doctrina católica, cree en todas estas cosas porque la doctrina católica es toda una contradicción. Lo creen los mismos evangélicos, el mismo bloque ha dicho que Cristo resucitó con una carne glorificada, dando a entender, lo dijo el mismo Ramos, que si Cristo tenía una carne, o Dios le dio una carne glorificada después de la resurrección, significa que antes no tenía una carne glorificada o una carne gloriosa. ¿Por qué? Porque tenía la carne de María. Al tener la carne de María, al pasar por la resurrección, es como que pasó por una limpieza. ¿Vio cuando los autos pasan cuando los lavan a los autos? Y bueno, como que Cristo hubiera pasado por todo eso. Tenía la carne de María, estaba un poco sucio, ¿no? Entonces, porque eso es lo que creen ellos. Ven a un hombre, ellos ven a un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que hizo la voluntad de Dios, pero no lo ven a Dios, no lo ven al Hijo de Dios, no lo ven divino. ¿Por qué? Porque lo ven como al Hijo de María. O sea, es el Hijo bueno, es el Hijo santo, es el Hijo que da la vida por la humanidad, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Ese es el problema. Entonces yo creo que la resurrección es como el auto que pasa por el lavadero, pasa por un montón de que giran, lo lavan, le echan detergente, jabón, agua y así termina y sale lustradito el auto. Ellos creen que Cristo es eso, que murió sucio, digamos, y que en la resurrección Dios lo lavó.
Por eso ellos dicen que tiene un cuerpo glorificado. El cuerpo de Cristo siempre fue el mismo, digamos, en el sentido, siempre fue glorioso. Porque Él murió, no sufrió corrupción, no vio corrupción, ni siquiera se le acercaron las moscas, nada. Como a nosotros, como al ser humano. Se muere y al rato ya andan las moscas. Con Cristo no pasó eso. ¿Por qué? Porque su cuerpo es glorioso. Por eso dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo te hace observarse. ¿Qué mosca se puede acercar? ¿Qué gusano se puede acercar a Dios? Nadie. Nadie. Ni mal olor, nada. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es el cuerpo de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo glorioso, es una carne gloriosa, es una carne celestial, es la carne de Dios, es la sangre de Dios. Si María le hubiera aportado, usted imagínese si María le aporta de su carne o de su óvulo, que ya dijimos que eso es imposible. Consultamos a la inteligencia artificial según la información de la medicina, ¿qué nos dice? Que eso es imposible, que de un óvulo no puede salir una persona ni una naturaleza. Y si saldría en una hipótesis loca e idolátrica, saldría una persona con atributos femeninos, como una persona, como un varón, porque saldría con facciones femeninas. Si solamente le está dando de los atributos de una mujer. Entonces tiene una tendencia. Usted imagínese, usted con una carne de una mujer o de su propia madre solamente, donde su padre no tiene intervención, solamente tiene, porque estamos hablando de una hipótesis loca, digamos que es imposible esto es imposible. Se lo consultamos a la inteligencia artificial, dado que ellos tienen información sobre medicina, y dice que eso es imposible, pero si ocurriera, tendría los atributos de una mujer. Por eso es doctrina de demonios, la teotoca es doctrina de demonios. Porque el cuerpo y la carne de Cristo es gloriosa. No es de esta tierra, por eso dice sin padre y sin madre, sin genealogía. No tiene raíces en esta tierra, Cristo. Y el católico está creyendo esto que es falso, está creyendo en el Hijo de María, el católico. Y el Hijo de María no los puede salvar. El que nos salva es el Hijo de Dios. Eso es todo. Así que podemos hacer en el próximo la carne gloriosa de Cristo. Así que lo dejamos por acá. Que Dios le bendiga a todos.